Hola queridos amigos, es un placer volver a encontrarme con vosotros para continuar compartiendo este espacio de diálogo basado en el Evangelio de San Marcos. El capítulo 13 del Evangelio de Marcos habla acerca de las señales del fin de la caída de Jerusalén. Y la primera generación de cristianos, de discípulos de Jesús, que escuchó las palabras de Jesús, tuvo muy claro que Jesús se estaba refiriendo a la caída de Jerusalén. Es cierto que en un sentido más amplio, como otro cumplimiento, también hemos dicho que la caída de Jerusalén es una figura, un tipo, una sombra, una ilustración de lo que será el destino final de este mundo. Pero cuando Jesús se dirige a sus discípulos, les dice que ellos serían perseguidos, les dice que serían entregados en las sinagogas, les dice que las familias se entregarían mutuamente. Y también dice algo, dice antes de todo esto tiene que ser predicado el Evangelio a todas las naciones. Sorprendentemente, cuando nosotros estudiamos la historia inicial del cristianismo, nosotros descubrimos que la naciente iglesia cristiana fue violentamente perseguida por el judaísmo. Durante mucho tiempo el judaísmo la persiguió. Primero hubo un tiempo de tolerancia, pero luego el judaísmo persiguió a la iglesia cristiana. Y luego hubo una separación y una ruptura bien marcada y un anatema de parte del judaísmo al cristianismo posterior a la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Pero lo interesante de la declaración de Jesús en el capítulo 13 de Mateo es que serían entregados a la sinagoga, que los padres se entregarían a sus hijos, que las familias se delatarían mutuamente, pero que el Evangelio tenía que ser predicado a todas las naciones. Aquí hay dos cosas que yo quiero recalcar contigo. La primera, el Evangelio en la primera generación de cristianos, como lo expresa el apóstol San Pablo en sus cartas, por ejemplo la carta a los Colosenses, el Evangelio fue predicado hasta el último rincón del mundo conocido. Cuando hablamos de todas las naciones, en el contexto inicial está hablando de todas las naciones que se conocían en ese tiempo. Los apóstoles, los primeros discípulos de Jesús, la primera generación de cristianos, sin tener todas las herramientas y todos los instrumentos que tenemos nosotros, llegaron con el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque tenían el poder del Espíritu Santo. Y llevaron el mensaje de la cruz, el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio hasta el último rincón del Imperio Romano. Y lo llevaron para que las personas pudieran conocer a Jesús. Llevaron un mensaje de transformación, de cambio, de lo que puede acontecer en la vida de aquel que acepta a Jesús como su Salvador personal. Y estuvieron dispuestos a aceptar lo que significa ser un discípulo de Jesús y ser perseguidos por causa del Evangelio, ser entregados incluso por los propios seres queridos de ellos, ser rechazados por aquellos que eran sus hermanos, aquellos que compartían la misma fe y la misma esperanza en el mismo Dios. Así que la primera generación de cristianos estuvo dispuesta a sufrir, estuvo dispuesta a padecer, estuvo dispuesta a enfrentarse a toda suerte de penurias para compartir el Evangelio de Jesús, hasta lo último de la tierra. ¿Qué produjo en estas personas esta actitud? ¿Qué produjo en ellos esta fuerza? ¿Quién les dio a ellos este poder? Hubo dos cosas fundamentales en esta primera generación. Primero, el impacto que significó no solo la muerte, sino por sobre todas las cosas, la resurrección de Jesucristo. La primera generación de cristianos se vio impresionada, impactada por la resurrección de Jesús de entre los muertos. La tumba vacía, la comprensión de que el Hijo de Dios se había levantado de entre los muertos, que había resucitado, que había vuelto a la vida, los impactó de tal manera que produjo un cambio tremendo en cada uno de ellos. Un grupo de hombres y mujeres cobardes, miedosos, se vieron impresionados por el hecho de la resurrección, su fe fue confirmada por la resurrección
y deseosos de servir al Cristo resucitado y de compartir las buenas nuevas de que el Mesías de Israel había venido, había muerto y había resucitado, que había triunfado sobre el gran enemigo de los seres humanos, sobre la muerte, decidieron apartar todas sus diferencias y abocarse a una tarea común, a saber, la proclamación del Evangelio. Y dedicaron tiempo a orar en ese aposento alto del cual nos habla el libro de Hechos. Y una vez que oraron, una vez que clamaron, el Espíritu Santo vino sobre ellos y les dio poder para testificar. Ahora bien, ¿qué necesitamos nosotros para poder cumplir la misión que Cristo nos ha encomendado? Primero, estar dispuestos a servir al Señor, no importa las consecuencias. En segundo lugar, estar unidos, apartar nuestras diferencias. No hace falta tener uniformidad en la vida de la fe, pero sí unidad, unidad en Cristo, unidad en espíritu, unidad en amor, porque el amor es lo que determina que somos auténticos discípulos de Jesús. Las congregaciones donde no hay amor, no hay bondad, no hay caridad, no hay misericordia, no son lugares donde se puede vivir realmente el Evangelio. Por eso es importante que nosotros estemos unidos por sobre todas las cosas en amor. En segundo lugar, es importante clamar por la unción del Espíritu Santo. Debemos pedir que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, que el Espíritu Santo obre en nuestra vida y que nos lleve a ser sus testigos, como dijo Jesús, hasta lo último de la tierra. Ahora bien, hay algo que menciona el texto que estamos mencionando y es las consecuencias del discipulado. En este sentido, esto se ha repetido a lo largo de la historia. No hay un tiempo, no hay un momento específico en que esto se haya cumplido. A lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, los cristianos han tenido que estar dispuestos a ser testigos de Cristo más allá de cualquier circunstancia y cualquier resultado. Lo que le pasó a la primera generación de cristianos es algo que a lo largo de la historia del cristianismo se volvió a repetir en infinidad de momentos. Hubo mártires al principio de la historia del cristianismo, hubo mártires durante el desarrollo del cristianismo y hay mártires que están dispuestos a entregar su vida por Cristo y por el Evangelio en la actualidad. ¿Significa eso que nosotros tenemos que adelantar una tribulación o buscar el martirio? No, en ninguna manera. Lo que significa es que nosotros tenemos que estar dispuestos a seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias de lo que implica el discipulado, el seguir a Jesucristo. Ese discipulado de seguir a Jesús implica que nosotros anunciemos el Evangelio y denunciemos todo aquello que se opone a los principios del Evangelio, todo aquello que va en contra de los valores fundamentales del Evangelio. Recordad que el Evangelio nos enseña, en primer lugar, la salvación a través de Jesús, pero el Evangelio también nos enseña a cada uno de nosotros que tenemos que amar, que tenemos que transformar el mundo desde el amor, desde la caridad, desde la misericordia, desde la bondad. El Evangelio nos enseña que todas las personas que están en este mundo son creación de Dios, que todas las personas deben ser tratadas como mi prójimo. No hay lugar, pues, para todo lo que de alguna manera impida que la misericordia y la bondad de Cristo pueda llegar a todas las personas. Por eso los cristianos deben ser pacifistas, por eso los cristianos deben ser tolerantes, por eso los cristianos deben ser misericordiosos, por eso los cristianos deben ser inclusivos, porque todas las personas están llamadas a aceptar el amor de Jesús. Así que, queridos amigos, si nosotros queremos realmente experimentar lo que vivió la primera generación de cristianos, tenemos que entregarnos a Jesús como ellos, orar como ellos, clamar por el Espíritu Santo como ellos y estar dispuestos a experimentar las consecuencias del discipulado, no importa cuál sea el resultado de entregarnos a Jesús. Y estar dispuestos a predicar el Evangelio a donde el Señor nos envíe, a donde el Señor nos llame. A lo largo de los siglos la Iglesia ha estado cumpliendo esta misión y la cumplirá hasta el momento mismo que termine el tiempo de gracia dado a la humanidad. Y cuando Jesús regrese en gloria y majestad en las nubes del cielo, podremos disfrutar de vivir con Él por los siglos de los siglos. Mientras ese tiempo llegue, como dice el Evangelio de Marcos, habrá momentos complejos, habrá momentos difíciles, habrá momentos duros. Seremos decepcionados muchas veces, aún por los que amamos, porque no comprenderán la razón de nuestra fe. Pero nada de eso debe llevarnos a nosotros a olvidar que como discípulos de Cristo estamos en este mundo
para amar por encima de todas las cosas, porque el amor siempre vence. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.